El día de ayer se conoció la evaluación ex post, así se llama, por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿De qué? Del acuerdo que se firmó entre el FMI y el anterior gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, allá por el año 2018. Primera aclaración, es una evaluación de rutina, para decirlo de alguna manera. Es un chequeo de rutina. ¿Por qué? Porque cuando ocurre que fracasa un programa, como fracasó el programa anterior con Mauricio Macri, y de hecho el FMI lo reconoce, hay que refinanciar, hay que volver a armar otro programa con Argentina, y es en ese contexto en el cual se hace una revisión de lo ocurrido. Es decir, es una revisión que tenía que hacerse, que no había otra opción. Luego sabemos, sí, que hay una posibilidad respecto de la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente, valga la redundancia, una revisión de esa oficina, la OEI, sobre lo ocurrido en el periodo, similar a lo que ya hizo esta Oficina de Evaluación Independiente en el año 2004. Que quiero recordarles que en el 2004 el Fondo Monetario Internacional dijo sobre la década de los 90, creo que fuimos discrecionales, dijo el directorio. Creo que nos dejamos llevar por algún tipo de relación política que excedía las condiciones macroeconómicas que tenía Argentina, de nuevo, en la década de los 90. Eso dijo el Fondo en el 2004, una vez que ya, podemos decir, había pasado mucho tiempo y ya el problema había ocurrido. Ya teníamos la crisis del 2001, ya teníamos el endeudamiento fenomenal. Bueno, lo mismo podemos decir ahora, es una evaluación ex post que viene a revisar qué fue lo ocurrido. De cualquier manera, hay muchas de las aseveraciones de este documento que son muy curiosas, muy interesantes, en algún punto inesperadas por parte de un organismo que en general venía avalando todo lo ocurrido, avaló en realidad, en tiempo real, todo lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora revisa y dice, bueno, no estuvo tan bien. ¿Eso significa que se autoadjudica la responsabilidad? Bueno, no tanto. Más bien no. ¿Bien? Hace un doble juego. Dice que hubo cosas que salieron mal, pero en realidad le adjudica muchísima responsabilidad, prácticamente la totalidad, al gobierno anterior, al gobierno de Mauricio Macri, desde el Centro de Economía Política, centro que integro. De hecho, sostenemos que hay corresponsabilidad entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Mauricio Macri en la crisis argentina de 2018 y 2019. Es imposible separar a los dos actores entre sí, como por momentos este informe intenta hacer. Pero para poder contarles en detalle, vamos con algunas placas, para que, si no lo pudieron leer, es largo el documento, está en inglés, hay circulando una traducción en español, obviamente, podamos tener un resumen. Bien, las claves. Y esto es lo más sorprendente cuando uno ve estos ítems. Uno podría decir, esto lo dice Julia Estrada. Sí, lo hemos dicho y ahora lo reconoce el organismo. Por ende, permítanme hacer este último paréntesis, tan locos no estábamos, tan irracionales no éramos, porque a quienes en muchos casos sosteníamos esto, se nos decía que éramos exagerados, que en realidad estábamos politizando demasiado el análisis. Bueno, evidentemente no estábamos equivocados porque estaba diciendo el organismo lo que hemos dicho durante al menos 3 años. El programa no funcionó. El programa no funcionó. Bien, financió la fuga. Esto lo dice el fondo, lo dice el fondo. No redujo la inflación a todas luces, no la redujo. Dice algo más, que es que las medidas adentro del programa no sirvieron para reducir la inflación. No es que dice las medidas estaban bien y no se redujo la inflación porque pasaron. No, las medidas no funcionaban para reducir la inflación. Digo, todo lo que se dijo que había que hacer en Argentina y que hoy la oposición a este gobierno sigue insistiendo con este tipo de medidas. No recompuso la confianza. Esto también es importante porque el FMI se supone que vino en el 2018 para poder recomponer la confianza para que Argentina pudiera eventualmente volver a acceder a los mercados, es decir, para que le volvieran a prestar. Al contrario, el FMI llegó y se derrumbó la confianza en Argentina, subió el riesgo país y de ahí no salimos más. De hecho, estamos en promedio de 2.000 puntos. Riesgo país. Es decir, 20 puntos más deberíamos pagar que la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos en una situación calamitosa. Bueno, eso ocurrió también cuando llega el Fondo Monetario de la Argentina.
Permítanme, yo sé que hay mucha letra, esto no se hace en tele, pero permítanme leer porque corresponde que sepamos, aunque sea sofisticado, rebuscada la redacción, vamos a leer lo que dice. Sobre la fuga. Los directores, recordemos que el FMI tiene un directorio, y los accionistas son los países del mundo. El principal accionista es los Estados Unidos, que tiene la silla que pesa más de 16%. Pero después están países de Europa, está Argentina, pero compartiendo la silla, estamos como sentados en el bordecito de una silla compartiéndolo con otro. Bueno, hay un directorio con países que lo integran. Los directores señalaron que las líneas rojas del gobierno de entonces, el de Mauricio Macri, sobre ciertas políticas pueden haber descartado medidas potencialmente críticas para el programa. En castellano, el gobierno de Mauricio Macri tenía ciertos límites que no quería cruzar. Por ejemplo, poner controles de cambio. Por ejemplo. También podemos decir que la suba de retenciones fue algo que se resistió. Claramente le está echando la culpa acá al gobierno de Macri. Dice, el gobierno de Macri no quiso cruzar determinados límites. Entre esas medidas se encuentran, acá lo dice más fácil, una operación de deuda y el uso de medidas de gestión de flujos de capital. En castellano, el uso de medidas de gestión de flujo de capital son los controles de cambios. Básicamente es la limitación a la compra ilimitada de dólares. O sea, ir para atrás con la decisión que implementó Alfonso Prat-Gay, primer ministro de Economía de Macri, allá en diciembre de 2015, cuando empezó a eliminar las limitaciones que había para la compra de dólares. Les recuerdo, se permitió que se compren hasta 2 millones de dólares por mes por persona, después se permitió 5 millones de dólares, después se permitieron 10 millones de dólares y después se permitió todo. Hagan la cuenta en su casa. Quizás muchos de los que me están viendo en este momento no llegan ni a comprar los 200 dólares mensuales que quizás tienen habilitados. Bueno, imagínense comprar 2 millones de dólares en un mes. Imagínense 5 millones de dólares, imagínense 10, imagínense 50. Es claramente una medida para un sector sumamente concentrado de la economía, sumamente pequeño, es para un puñado. Bueno, esa fue la decisión de dolarización que termina transformándose en el concepto de fuga, que habilitó el gobierno de Mauricio Macri y que el FMI no modificó. Porque el famoso cepo lo que hace es decir, che, 2 millones de dólares, ¿a vos te parece? Cuando los dólares son pocos, cuando los generamos con las exportaciones que nos cuestan a todos, cuando necesitamos usar esos dólares para importar maquinaria, ¿a vos te parece que se puedan comprar 2 millones de dólares por mes? ¿Por qué no lo limitamos? ¿Por qué no hacemos algo más razonable? Esas son las medidas de controles de cambios que no se pusieron y que el FMI dice, debimos haberlo hecho. Pero no cruzamos esa línea que nos puso el gobierno de Macri. Yo ahí digo, ahí sí soy yo, hay dos responsables, no hay solo uno, es el gobierno de Macri y también es el fondo. El fracaso del programa, de nuevo, permítanme una lectura de este párrafo. La estrategia y la condicionalidad del programa no eran lo suficientemente sólidas para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina. O sea, el programa no servía para abordar nuestros problemas. Y uno dice, ¿y cuáles eran esos problemas? Incluidas las frágiles finanzas públicas, déficit podemos decir, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, es decir, el problema que tenemos con el crédito que a veces no termina de ser lo suficientemente capilar como uno quisiera. La débil transmisión de la política monetaria, un sector financiero interno pequeño y una base exportadora estrecha. Entonces uno dice, pará, el programa, porque yo lo leía el programa, los invito a revisarlo si alguno tiene... El programa que decía que todos esos objetivos estaban adentro, el FMI dice que al final no servía para eso. Entonces lo que hay que revisar es la totalidad de la política económica en la Argentina. Entonces se implementó un programa que no servía para resolver ninguno de nuestros problemas. Bueno, eso dice el fondo. Avancemos. Por eso, entre otras cosas, fracasa. Las propuestas generales no sirven para todos. Acá esta, permítanme a mí, es mi pelea, ¿no? Adentro del mundo de la economía damos también nuestras peleas. Nosotros decimos, los que venimos de la heterodoxia, los que venimos de la economía política, que Argentina tiene determinadas características que hacen muy difícil que uno pueda aplicar acríticamente una teoría liberal. Que uno pueda decir, bueno, los mercados funcionan así, las economías en el mundo funcionan así, por ende Argentina debería funcionar igual. Bueno, no, nosotros solemos decir que hay particularidades que hay que respetar de nuestro país, que hay que conocer. Hay que conocer la Argentina para poder diseñar política económica. Bueno, el FMI vino a decir eso.
Fíjense, nos salió caro, ¿eh? 45.000 millones de dólares después nos damos cuenta que tal vez había que ajustar. Los programas deben adaptarse a las circunstancias del país, incluidas las consideraciones de economía política, para hacer un cuadro. Es esencial que incorporen supuestos realistas. Esto en relación a los supuestos del programa que decían que iba a bajar la inflación, que iba... Bueno, Argentina tiene características que hacen que la política económica no pueda ser la que se lee en algunos libros de historia o de economía en Estados Unidos. Hay que mirar cómo funciona acá. Si Argentina tiene un problema de falta de dólares, hay que regular ese bien escaso, porque es un bien escaso. Lo que no se hizo fue regular eso. El acuerdo excepcional sin fundamentos. Un paréntesis. Argentina accedió a un acuerdo muy grande. El más grande en la historia del organismo, 57.000 millones de dólares. Bien, ahora, ¿por qué? Porque teníamos autorizado un 200% de nuestra cuota, pero el Fondo Monetario nos dijo, yo te doy hasta el 1.200%. ¿En función de qué? En función de cumplir determinados criterios de acceso excepcional. Es decir, yo sé que vos vas a tener deuda sostenible, vas a volver a los mercados y que vas a tener consenso institucional para llevar adelante el programa. Por cierto, el jefe de la bancada opositora, en ese momento Agustín Rossi, pedía que pase por el Congreso, nadie le dio mucha bolilla y tampoco el FMI. Sin embargo, nos dieron el acceso excepcional, los prestaron más de 50.000 millones de dólares. Ahora, el FMI revisa y dice, creo que fuimos demasiado exagerados o no fuimos lo suficientemente precisos en pedir la carpeta a ver si Argentina podía repagar. Una lectura, el análisis de los riesgos que subyacen a los juicios clave realizados al aplicar el marco de acceso excepcional, es decir, analizamos los riesgos de una manera muy veloz, no nos dimos cuenta que Argentina no nos podía pagar, debe presentarse claramente y comunicarse a la Junta. Es decir, nos deberían haber dicho más claramente cómo hicieron para evaluar que Argentina podía devolver 57.000 millones de dólares. Es como cuando vos pedís un crédito en el banco. Si vos pedís un crédito en el banco, te preguntan tus ingresos, tu capacidad de generación de ingresos para adelante, cuál es tu actividad, qué es lo que haces, qué quieres hacer con esa plata. Te hacen una carpetita. Y si pedís mucha plata, se hace una carpeta más gorda. Bueno, acá la carpeta fue bastante floja de papeles. Y nos dieron mucha plata sin haberlo justificado como correspondía. Por último, se necesita un reparto adecuado de la carga al celebrar acuerdos de acceso excepcional. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Además, yo, FMI, le di demasiada plata siendo un solo acreedor. Tendríamos que habernos repartido la carga. Incluso, claramente es autocrítica, es porque ahora son el principal actor al cual Argentina le debe. Interrogantes, y con esto cierro. ¿Por qué le dieron el crédito más grande de la historia del organismo a una Argentina que no estaba en condiciones de repagarlo? ¿Responde esto el informe del fondo? No lo responde. Por eso se lo respondo yo. Efectivamente hubo una decisión que fue al margen del análisis macroeconómico, que fue política, que decidió apoyar a un gobierno que fue el gobierno de Mauricio Macri porque lo dijo Macri. No lo digo yo, lo dijo Macri a eso. ¿Por qué no cumplieron con los requisitos formales? Parte de la misma respuesta. ¿Por qué permitieron la fuga? Bueno, esto es interesante. Acá permítanme citar al expresidente Macri, que tuvo un rapto de sinceridad y lo dijo. Porque en realidad la finalidad del fondo fue venir a financiar a los bancos privados, para que los bancos privados puedan irse con los dólares. Es decir, los que habían invertido acá puedan llevarse los dólares. El FMI garantizó esa salida. Bueno, esto es lo no respondido por el informe. Es un avance desde ya que el FMI haya dicho cosas que hace mucho que venimos planteando, pero la responsabilidad es compartida entre el fondo y el gobierno de Mauricio Macri.